19 de marzo de 1962, Monseñor José Damer Bellido fue nombrado obispo de Cajamarca por el Papa Juan XXIII. Desde 1958, había sido obispo auxiliar de Lima y había organizado las Semanas Sociales, inspiradas por su propia experiencia en la acción católica cuando era joven y algunas iniciativas europeas como aquella de los sacerdotes obreros. Don Pepe, como comúnmente llamábamos a Monseñor Damert, se dio cuenta del divorcio entre la Iglesia y la sociedad contemporánea. Él dijo en su discurso inaugural de la primera Semana Social: con la mayor tranquilidad o inocencia malgastamos nuestros esfuerzos para procurarnos arbitrios con los cuales aumentar el boato exterior del culto, revestir de plata las andas de alguna imagen de gusto dudoso. En cambio, a nuestro alrededor muchos hijos de Dios sufren hambre, padecen enfermedad y miseria. Estas palabras hacen eco de lo que dijo San Juan Crisóstomo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemplas desnudo en los pobres. No lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Don Pepe practicó en Lima lo que predicaba y visitaba las barriadas más pobres del cinturón de miseria que rodeaba la ciudad. Un obispo mayor le llamó la atención. ¿Cómo es posible ensuciar la sotana, el vestido santo de un sacerdote, con el polvo y la basura de los pobres? Entonces, era conveniente desterrar a don Pepe de Lima. Y así fue mandado a la diócesis andina de Cajamarca, para que se tranquilizara un poco. La diócesis de Cajamarca era típica de las jurisdicciones eclesiásticas andinas, extensa y muy accidentada, con una población mayormente campesina que sufría un alto índice de analfabetismo, con pocos sacerdotes que residían en los pueblos, capitales de provincia, visitando a la feligresía campesina solo en las fiestas patronales para celebrar misas, bautismos y matrimonios. El resultado de esa práctica pastoral fue que había un gran número de gente bautizada, pero no evangelizada. Y así había sido desde la llegada de los españoles en el siglo XVI. Una pastoral puramente sacramental, sin evangelización. Era la versión andina de una iglesia verticalista en la que los campesinos no tenían más remedio que cargar la cruz de la pobreza y esperar una recompensa en la próxima vida. Cuando don Pepe llega a Cajamarca en 1962, se da cuenta no solo de la práctica de una pastoral inadecuada, sino que, efectivamente, es una réplica del trabajo inadecuado del Estado, marginando a la gran mayoría de la población. Don Pepe solía decir: en el campo el Estado está ausente, salvo por una que otra escuelita con una profesora de tercera categoría, es decir, sin formación profesional. Y se puede decir que la Iglesia también estaba ausente, salvo por la visita anual de un sacerdote para celebrar una fiesta patronal. Cabe notar que en la literatura nacional el retrato del clero rural es sumamente negativo. Por ejemplo, en El Daño, del autor Carlos Camino Calderón, se habla del triángulo fatal en que se hallan encerrados los cholos del Perú entero: cura, subprefecto y brujo. En Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, la figura del cura rural es aquella de un grotesco y lujurioso explotador. Ahora, si bien es cierto que en el momento de la llegada de don Pepe a Cajamarca,
el clero cajamarquino tenía algunas fallas humanas, no correspondía al retrato sumamente negativo ofrecido en la literatura. Más se caracterizaba por ser un clero piadoso y trabajador, pero con una visión eclesial tradicional y bastante limitada. Es fácil criticar a este clero, que mayormente no podía ser un instrumento eficaz para los cambios que don Pepe iba a introducir, porque se había formado para servir precisamente a la iglesia que él quería cambiar. Sin embargo, don Pepe también quería ser acogedor con estos sacerdotes y les tenía aprecio y cariño, como vemos en su testimonio a favor del padre Eulogio Torres, que falleció en 1973. Él representaba al antiguo cura estable de un alejado pueblo durante larguísimos años, sin ninguna de las comodidades a las que el mundo moderno es tan sensible. Al morir don Eulogio, desaparece una característica figura del clero cajamarquino, difícil de sustituir, porque tal vez es el último de esos abnegados párrocos que transcurrieron y agotaron su vida en las lejanas y rudas poblaciones de los Andes norteños. Inicialmente, don Pepe pone en práctica el consejo del cardenal Juan Landázuri, el arzobispo de Lima. Ve, escucha y reflexiona, y solo después de 6 meses haz algún cambio. Mientras tanto, don Pepe viajó a Roma para participar en el Concilio Vaticano II, que se abrió el 11 de octubre de 1962. Un mes antes de la apertura del concilio, el 11 de septiembre, el Papa Juan XXIII habló por radio y dijo: frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta tal como es y quiere ser la Iglesia de todos, pero particularmente la Iglesia de los pobres. Además, el Papa ya había hablado de la importancia de que la Iglesia abra los ojos a los signos de los tiempos y sepa entrar en diálogo con el mundo contemporáneo. Todo esto coincidía con lo que don Pepe pensaba y su participación en el concilio iba a reforzarlo. En años posteriores, don Pepe hablaba del concilio como un gran curso de reeducación en la fe. Aunque el tema de la Iglesia de los pobres no recibió la atención en el aula conciliar que algunos obispos, como don Elder Cámara del Brasil y don Manuel Larraín de Chile, hubieran querido. Sin embargo, hubo reuniones de aquellos que iban a formar el grupo de los obispitos, inspirados por la visión y ejemplo de Carlos de Foucault, y un miembro muy activo de este grupo fue don Pepe. Durante la segunda sesión del concilio, en octubre de 1963, don Pepe escribió al senador por Cajamarca una carta que reflejaba sus pensamientos. El senador había gestionado al gobierno central una suma de dinero para realizar trabajos en la catedral. Don Pepe escribió: que mientras es muy importante y muy noble de su parte atender a la restauración de la iglesia catedral, mi opinión es que de inmediato todos los recursos y esfuerzos deben concentrarse, primero, en el funcionamiento del nuevo hospital. Segundo, en la construcción de locales carcelarios para hombres y mujeres, tomando en cuenta las inhumanas condiciones de la cárcel pública actual. De hecho, iban a pasar 40 años antes de que se construya una cárcel nueva. Y continúa la carta. En la canalización del río San Lucas, que con sus aguas negras infecta a la población. La carta concluye diciendo: disculpe usted, señor senador, que no haya aprobado calurosamente su proyecto, pero las lamentaciones de los que sufren no me dejan tranquilo. Al final del concilio, don Pepe fue uno de los firmantes del Pacto de las Catacumbas, en que un grupo de obispos se comprometieron a vivir sencilla y pobremente.
De regreso a su diócesis después de la primera sesión del concilio, don Pepe inició la aplicación práctica de una renovación pastoral con la instalación de 3 sacerdotes jóvenes en Bambamarca. No les dio indicaciones muy precisas de lo que deberían hacer, solo que deberían dar prioridad al trabajo rural, es decir, atendiendo a la masa campesina marginada. Lo que impactó a los campesinos fue el cambio radical en las relaciones entre ellos y los sacerdotes. Como ha dicho uno, nos ganamos la amistad de los padrecitos, lo que nunca antes la tuvimos. Poco a poco, se iba juntando un grupo de campesinos, a quienes fue necesario dar una formación a través de una serie de cursillos. En estos cursillos se daba tiempo para estudiar temas religiosos, especialmente bíblicos, y también alfabetización, matemáticas, temas agrícolas y sociales. En pocas palabras, se trataba de una formación humana y cristiana. Y, claro está, este estilo de pastoral iba dando a los laicos un lugar protagónico en la iglesia. Para los participantes en los cursos, leer la Biblia, reflexionar sobre la realidad sociopolítica y opinar era algo totalmente nuevo y emocionante. Los campesinos que iban recibiendo una formación en los cursillos se iban convirtiendo en líderes en el ambiente social y religioso. De hecho, en el campo bambamarquino ya había una inquietud social contra el despotismo y la tiranía practicados por los hacendados. En 1954 había ocurrido un choque fuerte entre el hacendado de Chala, la gran hacienda en las afueras de Bambamarca, y los peones. Luego hubo una revuelta mucho más fuerte en 1963. Entonces hubo una convergencia entre la inquietud popular y el nuevo enfoque pastoral. Eventualmente, esto se manifestó en la organización de una gran manifestación campesina en 1971 contra la imposición de predios rústicos por parte de la municipalidad. La gente del campo sentía que la municipalidad solo hacía obras a favor de los moradores de la ciudad y no hacía nada para los campesinos. Aquí se revela lo que iba a ser una constante durante varias décadas: un conflicto entre ciudad y campo. Las instituciones que tenían que estar al servicio de todos estaban radicadas en la ciudad. Hospital, policía, colegio, etc. Y en la práctica, más explotaban a la gente del campo que le servían. Las autoridades políticas y policiales presumían que la manifestación de 1971 fue planificada por el párroco, ahora Hans Hillebrand, porque pensaban que los campesinos no tendrían la capacidad para organizar una protesta o hablar por micrófono. De hecho, la situación sociopolítica en Cajamarca era tal que cualquier intento de despertar a los campesinos de siglos de opresión tendría que provocar una confrontación con el status quo. En esto, don Pepe era el profeta despertador, y como Elías en el Antiguo Testamento, recibió los reproches de los ajabes cajamarquinos. Eres tú el azote de Israel. Los agentes gubernamentales, los hacendados, los pequeños capitalistas no podían entender que el sistema que ellos mantenían en vigencia era totalmente injusto y el caldo de cultivo para una revolución. Inicialmente, el hacendado de Chala apoyó la pastoral de don Pepe porque pensaba que iba a civilizar y amancebar a los cholos revoltosos del campo. Y grande fue su disgusto cuando descubrió que más bien la pastoral nueva estaba despertando a un gigante dormido que reaccionaba contra el sistema que él encarnaba. En tanto a lo específicamente religioso, los campesinos que recibían formación ya vinieron a ser catequistas y tenían la tarea de formar comunidades cristianas
en las estancias y caseríos diseminados por lo largo y ancho de la provincia. En honor a la verdad, el éxito de esto fue relativo. En algunos lugares sí, pero en otros no. Para los moradores de los pueblos que practicaban una religiosidad tradicional y frecuentemente externa, era indignante tener que recibir charlas prebautismales de los cholos del campo. La situación se puso aún más conflictiva cuando, con el permiso del Papa Pablo VI, don Pepe autorizó a algunos catequistas para que sean bautizadores. Se decía, ahora a los indios les han dado mucha soga para que hagan todas estas cosas. Para don Pepe, esto era la iglesia pobre en acción. Hasta el día de hoy, 50 años después de la inauguración del concilio, hay mucha gente, incluyendo cardenales, obispos y sacerdotes, que no entienden el concepto de una iglesia pobre o una iglesia de los pobres, donde los laicos en general tienen voz y voto. Entienden una iglesia asistencialista para los pobres, pero esto implica que la iglesia sea rica. Y si es rica, será aliada del poder, porque así funcionan las cosas en este mundo. Esta era la iglesia que don Pepe encontró en Cajamarca y que quiso cambiar. En una ocasión, cuando se celebró la fiesta patronal de Corpus Christi y se habían colocado los acostumbrados sillones en la catedral para las autoridades. Como éstas no habían llegado para el inicio de la misa, don Pepe invitó a la gente para que ocupe los sillones. Cuando llegaron las autoridades, tuvieron que acomodarse tal como pudieron y alguien comentó: nosotros todos entendimos que era un gesto de evangelización lindo, muy significativo. También significativo fue que para don Pepe ya no cabía en Cajamarca un palacio episcopal y convirtió al obispado en una especie de casa del pueblo, con sus puertas siempre abiertas. Él mismo se contentaba con vivir en una habitación. Don Pepe no recibía a la gente en un despacho, donde solo se podría llegar a través de una secretaría. Más bien, la gente de toda clase y condición era recibida en el patio del obispado. No era un gesto de rechazar a las autoridades o a la gente más acomodada, sino uno de tratar a todos por igual, como hermanos y hermanas en Cristo. En breve, como pueblo de Dios. Con respecto a su propia participación en el trabajo pastoral de la diócesis, a pesar de lo accidentado que es el ande, don Pepe hacía modos de visitar los distritos y caseríos. Aunque aquí su estado bastante precario de salud era un impedimento para este trabajo, nunca dejó de mantenerse al tanto de todo lo que sucedía en la diócesis y de escribir cartas a los sacerdotes y fieles. Después de casi 20 años animando la labor pastoral de los laicos, don Pepe decidió reabrir las puertas del seminario diocesano para la formación de sacerdotes. Lo hizo en el mismo obispado y solía decir que quería imitar a San Agustín, quien en el siglo V se había rodeado con su clero. Don Pepe quería lograr una formación de buena categoría, pero para una iglesia pobre. No quería formar a sacerdotes pitucos. Es difícil evaluar el éxito de este proyecto. Aparte de un trabajo esencialmente pastoral, don Pepe se preocupó por mejorar el nivel material de vida de los campesinos y así creó el IER, Instituto de Educación Rural. Aquí se empleaban profesionales para enseñar a los campesinos cómo mejorar la agricultura. Y fue el obispado una de las primeras instituciones que logró reintroducir alpacas en Cajamarca. Don Pepe no solo se interesaba por los pobres del campo, sino también por aquellos de la ciudad. Y un símbolo de eso era la reunión semanal en el obispado de los lustrabotas. Se reunían bajo la dirección de la señorita Yolanda León, quien se preocupaba por el bienestar y la educación de estos muchachos. Más tarde, esta preocupación por los niños y jóvenes pobres dio lugar a la creación de Mantoc,
que con la inspiración de don Pepe ha logrado no solo dar una educación básica a sus integrantes, sino también, en algunos casos, una educación superior. Don Pepe animó la creación de una imprenta para dar formación y trabajo a un grupo de jóvenes. Se creó Sonoviso para la producción de materiales adecuados para la labor evangelizadora. Don Pepe colaboró con el Ministerio de Salud para la formación de promotores de salud, una labor que se había comenzado en la década del 60 en Bambamarca con jóvenes como Segunda Torres. Y apoyó la creación de la red de bibliotecas rurales. En todo esto, don Pepe mostró una capacidad de animar, apoyar y estimular la creatividad de sacerdotes, religiosas y laicos. No sentía que él siempre tenía que tener el rol de protagonista. Se interesaba por promover a algunos jóvenes en sus estudios universitarios y apoyar a la misma Universidad Nacional de Cajamarca, creada justamente poco tiempo antes de su llegada a la ciudad. Eventualmente, la universidad reconoció su apoyo y labor intelectual, dándole un doctorado honoris causa en 1982. En cuanto a su propia labor intelectual, don Pepe nunca dejó de reflexionar y de escribir sobre un amplio abanico de temas, sean eclesiásticos, sean de historia, sobre todo la historia de Cajamarca, o sean de la actualidad sociopolítica del país. Y cuando hablaba, lo hacía con autoridad. Así, hacía recordar lo que pensaba la gente de Jesús. Estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. No se puede decir que don Pepe era un gran teólogo, pero sí tenía muy clara una práctica pastoral que coincide con la teología de la liberación, con su opción preferencial por los pobres. Por eso, su labor estaba en plena concordancia con las propuestas de Medellín y Puebla, donde él mismo participó activamente en la elaboración de los documentos. Además, para él, la Iglesia le ofrecía una plataforma para dialogar con el mundo. Sea campesino, sea obrero, sea estudiantil, sea intelectual, sea católico o sea protestante. En suma, quería contribuir positivamente con todos los valores humanos.